Muy buenos días con todos los alumnos del quinto año de secundaria. Ahora continuamos con el tema número 10 de aritmética, progresiones aritméticas. Esto se parece y este es el complemento de lo que nosotros estamos viendo, vamos a ver de lo que es sucesiones aritméticas. Ahora sí, vamos con el progresiones aritméticas. Recuerden que en sucesiones podías hallar el término enésimo, hay el término 9, 8, 7, pero en las progresiones mayormente o casi en totalidad te piden la suma de todos esos elementos. Bien, recuerda que yo tenía una progresión de esta forma, ¿ya? ¿Y cosas podemos agarrar acá? Acá podía ser más o menos la razón. Igual, más menos razón, más menos razón. Pero si tú querías hallar el valor de la razón, es tan solo restar dos términos consecutivos, el mayor menos el menor. Como también podías haber hecho acá, el mayor menos el menor. Como está acá, en términos generales. La razón es siempre, agarras dos consecutivos y resta el mayor menos el menor y te va a dar la razón. Muy bien, muchachos. Bien, continuamos entonces. Para hallar el término enésimo, es decir, de repente te pide el último término, o el término 4, el término 5, cualquier término de la sucesión es igual al primer término que te dan, o el primer número que te dan, más n-1 por r, siendo n la cantidad de términos y r la razón. La n cantidad de términos y vea cuántos términos hay en toda esa sucesión o progresión. Se utiliza esta fórmula. El número, en vez te pide la suma de los términos, es decir, no te pide hallar el término, sino toda la suma. ¿Cuánto suma todos los números de la sucesión? La suma es igual al primero más el último entre 2, todo multiplicado por n, que viene a ser la cantidad de términos. Pero de repente te falta un dato de acá, de repente te falta el primer término, de repente te falta el término enésimo o de repente te falta n. Si te falta algún término de acá o un elemento para aplicar la suma, lo puedes hallar utilizando la fórmula del término enésimo. Bien, esas dos fórmulas principales que vamos a usar, esta de acá y el de acá. Muy bien. Ahora sí vamos a ver el desarrollo de los problemas, chicos. Tomen mucha atención para cómo aplicamos las fórmulas. Muy buenos días con todos los alumnos del quinto año de secundaria. Continuamos con el tema número 10 de aritmética, progresiones aritméticas. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a ver acá la autoevaluación, la primera pregunta. Bien, la diferencia entre el último y el primer término de una progresión aritmética de 7 términos es 36. ¿Cuál es la razón de la progresión? Muy bien, me dice que en la pregunta número 1, ¿ya? ¿Qué me dice? Que el término entre el último y el primer término de una progresión aritmética de 7 términos. Quiere decir que el último es el término 7 y me dice que la diferencia con el primero es 36. Recordando que para poder hallar el término enésimo o el último, el 7, es igual al primero más n menos 1 por la razón. Esto es lo que yo voy a utilizar acá. N viene a ser la cantidad de términos que tiene esa progresión y R es la razón. El término 7, aplicando esta fórmula, sería el término 1 más 7 menos 1 por la razón que tampoco sé. Menos el T1 igual a 36, pero T1 menos T1 me da 0 y 7 menos 1 es 6 veces la razón, igual a 36, siendo R, si lo paso a dividir, a 6. Y si tú observas, ya hallé la respuesta. Fácil, ¿sí o no, chicos? Recuerda, término 7 menos término 1, apliqué esto, la fórmula,
en el término 7 y el 1 acá está. Como es menos, se va y me queda esto que es 6R igual a 36, siendo la razón 6. Subo un poquito y continuamos con la pregunta número 3. A ver, vamos a ver el 3, acá está. ¿Cuántos términos de la progresión aritmética 9, 12 y 15 deben de tomarse para sumar 306? Bien, vamos a hacerlo. La progresión me dice que 9, 12, 15, hasta el último que no sé, término enésimo. Si tú observas acá, acá tiene una razón de más 3. Una razón de más 3. Entonces, tengo que el primer término es 9, la razón 3. Y piden suma. La suma es el término 1 más el último término entre 2, todo por n, y me dice que esa suma me da 306. Usted dirá, pero ¿dónde te dice que es 306? En la pregunta, chicos. Para sumar 306. Ahí dice, deben de tomarse para sumar 306. Bien. Pero, acá voy a poner, pero, tengo el término 1, sí, el último, nada que ver. Tengo n, tampoco. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, lo que voy a hacer es aplicar esto. El término enésimo es igual al término 1, la fórmula pasada de la primera pregunta, más n menos 1 por la razón. Pero el término enésimo, yo sé el primer término que es 9. El down no lo sé. La razón yo sé que es 3. Esto lo multiplico a cada uno. Término enésimo es igual a 3n menos 3, siendo el término enésimo igual a 6 más 3n, ¿sí o no? Muy bien. Y esto de acá, es lo que yo voy a cambiarlo acá. La suma es igual al término 1, que es el término 1, más el término enésimo es el. El término enésimo es el. Lo voy a cambiar acá. 6 más 3n, todo entre 2, por n igual a 306. Pero el término 1, yo sé que vale 9. Más 6 más 3n entre 2, todo por n igual a 306. ¿Qué más? Lo voy a subir un poquito, Acá está. Muy bien. Esto lo paso a multiplicar y esto me queda 15 por n, 15n. Más 3n por n, 3n al cuadrado. El 2 a multiplicar, 612. Todo para este lado para obtener una ecuación cuadrática. 15n es más, pasa como menos, igual a 0. n31. ¿Cómo sería acá? 36 y 17. Negativo aquí. ¿Cómo sería esto? 51 menos 36, 15. Por lo tanto, n es igual a... ¿Cuánto, chicos? ¿Se recuerdan? A ver, lo voy a poner acá. Me queda 3n menos 36 por n más 17 igual a 0. Si L es 0, significa que 3n menos 36 es 0. 3n 36 y n vale 12. ¿Sí? L es 0, quiere decir que n más 17 es 0, siendo n igual a menos 17. Pero se toma el positivo 12. Acá está, chicos. Tengo mi progresión 9, 12, 15, razón 3. Para hallar la suma, que me dice que es igual a 306, hallé cuánto es el último término que me dio 6 más 3n y lo reemplacé acá. Término 1, que vale 9, más el término enésimo, que es el 6 más 3n entre 2 por n, 306. El 2 lo pasé acá y sumé 9 más 6, 15. Por n, 15n. 3n por n, 3n al cuadrado, 612. Lo puse para hacer una ecuación cuadrática para poder hacer un aspa simple, dándome que n vale 12. Bien, fácil, sencillo, muchachos, nada complicado.
Ahora sí, déjenme pasar. Por favor, esto anoten en el cuaderno. Está fácil. Pasamos entonces a la pregunta número 5. ¿Qué me dice la 5? Ahí está. Richard le da propina a Dana, que es su hija, durante 15 días. De manera que forma una progresión aritmética. Si el primer día le da 14, ¿a cuánto asciende el monto extra que debe dar Richard a su hija para que Dana tenga al final de ese tiempo 840 soles? Bien, pónganle pausa en el video, lean la pregunta 5 del libro para poder desarrollarlo. Me dice que Richard en el primer día le da 14 soles a su hija. Y de ahí va a aumentar, con una razón que no sé, hasta llegar al día 15, término 15. Lo que me pide cuánto de extra, es decir, cuánto de la razón, me pide cuánto de la razón, significa este R, debe de darle para que toda la suma me dé 800. Bien, entonces, ¿cómo hacerlo? Uy, nada. Bien, entonces, ¿cómo hacerlo? Lo que vamos a hacer ahorita es, recuerda que el término 15 sería igual al primer término más n, que yo sé que es 15 menos 1 por la razón que no sé. Término 1 es 14 más 14R. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque me piden que la suma, me dicen que la suma del T1, que es T de T último entre 2, todo por N, me debe dar 840. Claro, me dice que, ¿cuánto debo sumarle? Fíjate, ¿cuánto es la razón? Tal que a los 15 días haya sumado 840. El término 15, acá está el término 15, 1, 15n, y la suma debe ser 840. Término 1 más el término 15 es esto, 14 más 14r, todo entre 2 igual a 840, pero me falta n, ya lo voy a poner a n acá. Término 1, 14, más 14 más 14r, entre 2 por n, que vale 15, igual a 840. ¿Por qué n vale 15? Porque ¿cuántos términos te dice? 15, ¿sí o no? Por eso que n vale 15. 28 más 14r entre 2 por 15 igual a 840. Mitad, mitad, mitad. 14, 7, 1. Ya, voy a subirlo arribita. Me da que 14 más 7r, 15 igual a 840, quinceava, 56, 14 más 7r es igual a 56, 7r es igual a 42, si el 14 paso a restar, r es igual a 6. Quiere decir que debe darle cada día 6 soles más para que al final del 15 días sumen 840. ¿Qué he hecho? A ver, me dice que en el primer día da 14 y de ahí debe de sumarle más hasta que el término 15 o el día 15 haya sumado todo 840. La suma es esto, fórmula de la suma, pero para hallar el término enésimo o el término 15, como está acá, voy a aplicar esta fórmula de acá, dándome que el término 15 es igual a 14 más 14R, y lo reemplazo acá. Término 1, que es 14, más el término enésimo, 14 más 14R, entre 2, que está acá, por n, que es 15, igual a 840. Muy bien, sumando me da esto, saqué mitad, 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 me queda 14, 7R, y por 15, 840. Al 15 lo saqué quinceava 1, acá quinceava 1, quinceava 56. El 14 pasé a restar al 56 dándome 42 y el 7 a dividir al final me da 6. Bien, espero que se haya comprendido. Pasamos a la siguiente. Una rayita acá y ahí está. Pregunta número 8. A ver, ¿qué me dice la pregunta número 8? Aquí está. Uy, no se lee. ¿Ustedes ya en el libro, chicos? Uy, nada.
Los primeros tres términos de una progresión aritmética son a cuadrado y 5a. Calcula la suma de los primeros cuatro términos. Póngale pausa, léanlo, la teoría, si el problema, léanlo bien para poder desarrollarlo. Bien, vamos a empezar entonces la pregunta número 8. Vamos a ver. Me dice que la progresión es a, progresión aritmética, a cuadrado y 5a. Quiere decir que acá hay una suma de r, una suma de r. ¿Ya? Uy, nada. Muy bien. Si es r acá, lo que voy a hacer es intentar hallar con estas r, ¿ya? Si acá sería que a más r te da a cuadrado. R sería igual a cuadrado menos a. Con estas dos, ¿sí o no? Con esta sería que a cuadrado más r igual a 5a. R es igual a 5a menos a cuadrado. Pero como los dos son r, ambos deben ser iguales. Por lo tanto, igualo los dos. A cuadrado menos a igual a 5a menos a cuadrado. Paso a sumar 2a cuadrado es igual, paso a sumar 6a. A y un a se va. Si 2a es igual a 6, a es igual a 3. Entonces, la progresión aritmética sería 3, 9 y 15. ¿Qué me pide? ¿Cuánto suma? Fíjense, ¿qué es lo que pide? Calcula la suma de los primeros cuatro términos. Tengo 1, 2, 3. Más 6, más 6, más 6. El cuarto término sería 21. Ya tengo los cuatro términos, 3, 9, 15 y 21. Y lo que piden es la suma, 3 más 9 más 15 más 21. ¿Cuánto suma todo? Una, a la 2 y a la 3. Seguro, Adriana habrá dicho que es 48. Y eso es cierto. Muy bien, chicos. Esta es la pregunta número 5. Póngale pausa, intente ver qué es lo que he hecho. ¿Ya? Es fácil, es sencillo, no es nada del otro mundo. Ustedes nomás lo hacen difícil, chicos. Lo que hice acá es, como me dice que esta es progresión aritmética, le he puesto la suma. Quiere decir que a más r me da a cuadrado. Este a lo paso a restar dándome la razón. Igual acá, a cuadrado más r me da 5a. La cuadrado lo pasé y como ambos son razones, ambos son iguales. Lo igualé para poder hallar 3. Y lo que he hecho hallando 3 es cambiarlo a esto. 3 cuadrado es 9 y 5 por 3 es 15. Como me piden los cuatro primeros términos, me falta el cuarto. Más 6, 6 más 6, 21. La suma, 48. Muy bien, chicos, pasamos a la última. Vamos a la última, que viene a ser la 9. En una progresión aritmética, el término 91 es 653 y el término 19, 149. ¿Cuál es el primer término de la progresión? Bien, este es sencillo, este es fácil, no es difícil. Pregunta número 9. Me dice que el término 91, ¿ya? El término 91. Recordando esto, chicos, ojo acá, ojito, que el término enésimo es igual al término 1 más n menos 1 por la razón, ¿ya? Esa fórmula te recuerdas y es lo que voy a aplicar acá. Término 1 más n es 91, ¿ya? Menos 1. Y me dice que por la razón, que no sé, me dice que 653. Término 91 es igual al término 1 más 90R igual a 653. También me dice, voy a ponerlo acá una línea aparte, que el término 19, le aplico esta misma fórmula, término 1 más 19 menos 1 por la razón es 149. Dándome el término primero más 18R, 149. Lo que voy a hacer a estos dos es operar, dividir. Por lo tanto,
Tengo estas dos ecuaciones, que el término 91 es igual al término 1 más 90R igual a 653. También tengo la ecuación del término 19, término 1 más 18R igual a 149. Si me piden el término 1, acá la razón me fastidia, ¿sí o no? Necesito eliminarla. Lo que voy a hacer primero es intentar restar. Si lo resto, término 1 menos término 1 se van porque es 0. Esto me da 72R y la resta de los dos, 504, siendo R igual a 7. Hallando el término 1. Para hallar el término 1, puedes reemplazarlo acá o acá. Voy a reemplazarlo acá. Es un poco sencillo porque el número es bajo. Término 1 más 18R, que es 7, igual a 149. 18 por 7, 126, igual a 149. Ah, ven, Beatriz, ¿cuánto sería eso? Vamos, Beatriz, o Daniel, Fernando, Renzo, Ángel. ¿Cuánto sería eso? Paola, Itarreina, Lorena, Milagros. ¿Cuánto sería esa resta, muchacho? Muy bien, 23. ¿Y ya lo hallé? Sencillo, fácil, no hay nada del otro mundo. Muy bien, muchachos. Por favor, no se olviden presentar su tarea y todo lo demás. Ahí quedamos con el desarrollo de los ejercicios, muchachos. Pero ahora vamos a ver lo que tanto quieren. El desarrollo de las tareas. Bien, esto es lo que ya hemos desarrollado, algunos ejercicios. Si quieres desarrollarlo más, ya es decisión tuya seguir practicando. Tenemos esto de acá, lo que me van a hacer es la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 4 y la pregunta 5. Esto no lo hagan. ¿Ya? Muy bien, entonces recuerden, tarea la 1, la 2, la 4 y la 5. Muy bien, muchachos, recuerden mandarlo esto por Classroom. Tienen práctica también dirigirse a Classroom. Ahora, muchachos, si es que por motivos que ya tú sabes de las redes, internet, si no puedes enviarlo por Claro, avísame para recepcionarlo por Messenger, ¿ya? Muy bien, muchachos, nos vemos para la siguiente. Cuídense, promoción 2020. Bien, último año y no nos vemos hasta ahorita, chicos.